noches. Continuamos con la última conferencia de esta noche, caracterización molecular de inmunodeficiencias primarias, a cargo de la profesora Marcela Moncada Vélez, bióloga, PhD, investigadora postdoctoral en inmunodeficiencias primarias de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Buenas noches. Bueno, entonces hoy yo les voy a presentar la forma práctica de todo lo que les he mostrado en las dos primeras conferencias. Entonces les voy a hablar sobre la caracterización molecular de inmunodeficiencias primarias con ejemplo práctico. Entonces ya de esto que hemos hablado, no me voy a centrar mucho, pero solamente para recordarnos entonces que las inmunodeficiencias primarias son esas inmunodeficiencias con las que nacemos, no las adquirimos durante la vida, sino que nacemos con ellas. ¿Y por qué nacemos? Porque nacemos con ellas, porque son enfermedades genéticas que resultan de mutaciones en genes que afectan la expresión y función de ciertos productos que van a estar involucrados en qué procesos: en la ontogenia y diferenciación de las células del sistema inmune, en las respuestas inmunes innatas y adaptativas, desarrollo también de la respuesta inmune y en la homeostasis del sistema inmune. También entonces tenemos que las inmunodeficiencias primarias presentan una heterogeneidad tanto clínica como genética, y el ejemplo que les voy a dar hoy van a ver esto reflejado: heterogeneidad clínica y genética. Entonces solamente un poquito de historia, ¿sí?, de las primeras inmunodeficiencias que se describieron. Es la inmunodeficiencia que se llama agamaglobulinemia. Esta inmunodeficiencia fue descrita por un médico pediatra norteamericano que también era militar, el doctor Eugene Hutton, y él entonces en 1952 identificó o siguió un paciente, un niño de 8 años que había tenido múltiples infecciones y le faltaba, cuando le hicieron un examen médico, simplemente vieron que le faltaba la fracción gamma de las inmunoglobulinas. Entonces él en esa época describió la primera inmunodeficiencia primaria sin haber descubierto todavía ningún defecto genético. No fue sino hasta 1993 que se encontró el defecto genético que causaba esta inmunodeficiencia, y encontraron mutaciones en un gen que se llama BTK, que lo llamaron así porque es una proteína tirosinquinasa, y la B quiere decir de Hutton, en honor al doctor Hutton, que fue el que encontró, el que describió esta deficiencia. Entonces, ¿qué tan relevantes son estas inmunodeficiencias primarias? Ya hemos hablado que son raras, pero entonces tenemos que en el sistema inmune hay más de 3.000, alrededor de unos 3.000 genes que están asociados a la respuesta inmune. De esos 3.000, hasta la última clasificación de inmunodeficiencias primarias del 2015, habían 270 genes en los cuales hay mutaciones. Durante este año, 2016, revisando artículos científicos, ya más o menos van otros 30 genes para la próxima clasificación de la membrana. Entonces, las inmunodeficiencias primarias principalmente se dan en población pediátrica, se observa más en niños que en niñas, también se observa en adultos en una proporción 1 a 1, hombre-mujer. La frecuencia es aproximadamente de 1 en 2.000 nacidos vivos, y la prevalencia mundial se estima que está entre 1 a 5.000 a 10.000 individuos vivos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias? También ya han hablado un poquito de eso, voy a ir un poquito como más rápido. Inicialmente entonces se tiene que evaluar la historia clínica del paciente, el familiograma y un examen físico, que eso generalmente lo realiza un médico, un clínico. Se hacen pruebas de rutina, pruebas de laboratorio de rutina, como hemoleucogramas, medición de inmunoglobulinas séricas, subpoblación de linfocitos, y muchas veces con solo estos exámenes se puede identificar una inmunodeficiencia primaria. Sin embargo, como ya les habíamos comentado, con las inmunodeficiencias primarias existe el problema de que hay un retraso en el diagnóstico. ¿Eso que lleva entonces? Hemos encontrado que más del 70% de los pacientes aún no han sido diagnosticados. Esto lleva entonces a que haya una disminución en la calidad de vida de los pacientes y que haya un incremento en la mortalidad. Y adicionalmente, pues esto genera altos costos en los tratamientos para las entidades de salud. Hemos encontrado también, o se ha descrito también, que fenotipos clínicos que resultan de diferentes defectos genéticos se pueden sobrelapar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener dos inmunodeficiencias primarias diferentes, causadas por dos genes diferentes, pero que las manifestaciones clínicas son muy similares. Entonces tenemos, por ejemplo, pacientes que pueden tener infecciones a los mismos microorganismos, pero cuando se le hace el diagnóstico genético, los genes son diferentes. Entonces, para eso es muy importante, o ayuda muchísimo, el diagnóstico molecular. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas del diagnóstico molecular en inmunodeficiencias primarias?
En cuanto a diagnóstico, pues confirmar el diagnóstico clínico que ya el médico haya encontrado. Podemos identificar nuevas inmunodeficiencias primarias o identificar presentaciones atípicas de las inmunodeficiencias primarias que ya se conocen, y además el diagnóstico molecular es útil cuando pruebas rutinarias de diagnóstico como subpoblaciones o inmunoglobulinas séricas no son concluyentes, es decir, con esos resultados el médico todavía no sabe cuál inmunodeficiencia tiene el paciente. Para la prevención, entonces, ya lo hemos hablado, es importante para el diagnóstico prenatal o para la identificación temprana de inmunodeficiencias que se caracterizan porque se presentan tarde en la niñez, o sea, ya niños después de los 4 o 5 años, o en los adultos. En el tratamiento, entonces, también es importante este diagnóstico molecular porque me ayuda al médico a elegir un tratamiento farmacológico adecuado dependiendo de la inmunodeficiencia que el paciente tenga. Se puede entonces llevar al paciente a trasplante de médula ósea y, cuando es posible, entonces también a terapia génica. Obviamente, en investigación, para los que trabajamos en investigación, el diagnóstico molecular nos ayuda a caracterizar la función y el mecanismo celular de ese defecto genético, identificar nuevos defectos genéticos y, adicionalmente, ayudar a la clasificación de las inmunodeficiencias primarias. ¿Cómo ayudamos a esa clasificación de las inmunodeficiencias primarias? Ya les había contado entonces que existe un comité internacional de expertos en inmunodeficiencias primarias que se reúnen cada año y recopilan toda la información de las nuevas inmunodeficiencias que van saliendo cada año y las van clasificando dependiendo del fenotipo clínico que tiene cada paciente. Entonces, acá no voy a ahondar en muchos detalles, simplemente les voy a contar que en el grupo de trabajo en el que nosotros nos estamos enfocando más específicamente en los defectos en la inmunidad innata e intrínseca, que hasta el momento se han encontrado 32 genes asociados. Entonces, de estos defectos de la inmunidad innata e intrínseca, hay un subgrupo de pacientes o de enfermedades, 9 enfermedades específicamente, que de cada uno entonces se han encontrado genes asociados. Como ustedes pueden ver aquí, les muestro la lista, no vamos a ir en detalles, pero solo quiero que vean que hay, como les estaba diciendo, esa heterogeneidad genética. Vemos que, por ejemplo, pacientes que tienen susceptibilidad a infecciones por micobacterias pueden presentar mutaciones en STAT1, pero pacientes con predisposición a infecciones virales también pueden tener mutaciones en STAT1, y pacientes con candidez mucocutánea crónica también pueden tener mutaciones en STAT1. Entonces vemos ahí esa explicación de heterogeneidad genética en las enfermedades infecciosas. Entonces hablemos un poquito de eso, de las inmunodeficiencias primarias y la susceptibilidad genética a las infecciones. Entonces, para comentarles un poquito sobre el componente genético de las enfermedades infecciosas, entonces tenemos acá en el eje de las X la edad y acá en el eje de las Y esos casos genéticos que se han reportado y que son asociados a las enfermedades infecciosas. Entonces tenemos que cuando hay la primera infección, que es particularmente en niños antes de la pubertad, la mayoría se deben a defectos genéticos que los llamamos acá como mendelianos. Aproximadamente el 80% de esos defectos genéticos se asocian a una infección primaria. Y ya cuando el individuo es más adulto y inicialmente o se relaciona más con una infección secundaria, los defectos son poligénicos, es decir, hay varios genes que están llevando a esa enfermedad. Entonces nosotros nos estamos enfocando en esos efectos, en esos genes que se caracterizan por un patrón de herencia mendeliana y que se observa en los niños. Entonces, de las inmunodeficiencias primarias hay un grupo, o la mayoría de inmunodeficiencias primarias, los pacientes son susceptibles a varios microorganismos a la vez. Pero desde el año 1996 se han venido describiendo inmunodeficiencias donde la susceptibilidad a microorganismos es muy específica. Es decir, ese paciente solo tiene infección por micobacterias, por ejemplo, o solo tiene infección por cándida. Entonces, hay estos 5 subgrupos que son pacientes que tienen susceptibilidad a epidermodisplasia verruciforme, por ejemplo. Acá entonces les muestro el año en que se empezó a describir la enfermedad y acá el año en el cual ya se encontraron los defectos genéticos. Entonces, específicamente, yo hoy les voy a mostrar el ejemplo práctico del que vamos a hablar, son pacientes con candidiasis mucocutánea crónica. Entonces, ¿qué es la candidiasis mucocutánea crónica? Son pacientes que son susceptibles a infecciones mucocutáneas recurrentes causadas principalmente por Candida albicans. Tenemos entonces, esta cándida afecta uñas, piel, mucosa oral y genital.
Adicionalmente, se puede encontrar pacientes con otras inmunodeficiencias que tienen predisposición a infecciones por cándida, pero la inmunodeficiencia de las que les voy a hablar, los pacientes solamente tienen, o el fenotipo clínico más específico en ellos es la infección por cándida albicans. Entonces, otros pacientes que pueden tener infecciones por candidiasis son pacientes con inmunodeficiencias secundarias o individuos que están bajo tratamientos con glucocorticoides o con antibióticos. Y hay otros defectos del sistema inmune, otras inmunodeficiencias que también cursan con infecciones por candidiasis mucocutánea. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo es esa respuesta inmune a cándida? Tenemos entonces que la cándida, cuando infecta las células, entonces se une a un receptor, y luego de ese receptor entonces hay ciertos genes, cascada abajo, que empiezan a participar en la respuesta a la cándida. Tenemos, por ejemplo, un gen que se llama CAR9, que defectos en este gen lleva a que los pacientes sean susceptibles a diferentes hongos. Luego entonces tenemos en las células T dos factores de transcripción, STAT1 y STAT3, que mutaciones con ganancia de función, enseguida les hablo un poquito de eso, en este gen lleva a que no se produzcan unas células T específicas que se llaman células TH17. Cuando hay otras mutaciones, por ejemplo en IL17A, en otros genes, IL17, que lo que pasa es que las células, los linfocitos T sí se producen, pero entonces estas células, al bloquearse estos genes, no producen las citoquinas, y eso lleva entonces también a infecciones por micobacterias. Entonces, específicamente hoy yo les voy a hablar de mutaciones con ganancia de función en el gen STAT1. Entonces, ¿en qué está implicado STAT1? STAT1 es un factor de transcripción que está implicado corriente abajo de la vía de señalización de varias citoquinas. Acá les muestro unos ejemplos de interleuquina 27, interferón gamma, interferón alfa y beta e interferón lambda. Cuando estas citoquinas se unen a sus receptores correspondientes, entonces STAT1, que está en el citoplasma como homodímero, se fosforila y forma un dímero. Esos dímeros entonces se traslocan al núcleo y llevan a la transcripción de genes importantes para la actividad antimicobacteriana, por ejemplo. También por medio de estas otras dos vías de señalización, él forma un heterotrímero, que es una molécula de STAT1, una molécula de STAT2 y una molécula de P48. Y en este caso entonces va a ayudar a la transcripción de genes importantes en la actividad antiviral. Entonces ahí vemos cómo STAT1 está involucrado en dos diferentes inmunidades contra micobacterias y contra hongos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es eso de deficiencias? Yo les estaba hablando de las deficiencias de STAT1. STAT1 es un gen que presenta heterogeneidad alélica. ¿Qué quiere decir eso? Que presenta, dependiendo de la forma en que se herede y de las mutaciones que presente, va a llevar a diferentes fenotipos clínicos. Entonces tenemos, por ejemplo, si el paciente tiene una mutación autosómica recesiva, es decir, una mutación homocigota, donde ambos alelos están afectados, el paciente puede tener una deficiencia completa. ¿Qué quiere decir eso? Que STAT1 no se expresa, no hay expresión de la proteína, por lo tanto hay pérdida de función. ¿Qué lleva a eso? A que haya una ausencia total en la respuesta a esas citoquinas que le acabé de contar. Entonces, los pacientes tienen infecciones letales por micobacterias y por virus. ¿Por qué? Porque se están afectando ambas vías. Si es autosómica recesiva, pero las mutaciones llevan a que la proteína sí se produzca, pero la función de la proteína se ve disminuida, entonces hablamos de una deficiencia parcial. ¿Eso qué lleva? A que hay respuesta, pero la respuesta está disminuida. Y estos pacientes entonces tienen infecciones igual por micobacterias y virus, pero son más tratables. Se pueden tratar con antibióticos. Mientras que estos pacientes que tienen deficiencia completa prácticamente tienen que ir a trasplante de médula ósea, o si no pueden morir. Entonces, ya la otra forma, autosómica dominante, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes tienen son mutaciones heterocigotas, es decir, mutación en un solo alelo y el otro alelo está bueno. Pero entonces pueden tener pérdida de la función, es decir, así un solo alelo esté bueno, el otro alelo, así un alelo esté mutado, el otro alelo que está bueno no puede ejercer su función. Entonces hay una respuesta disminuida y los pacientes solamente tienen infecciones por micobacterias. Mientras que cuando son autosómicas dominantes, pero hay ganancia de función, es decir, hay un incremento en la respuesta
a las citoquinas dependientes de STAT1 y los pacientes no tienen nada de micobacterias ni virus, sino que tienen candidiasis mucocutánea crónica y adicionalmente pueden tener autoinmunidad. Entonces aquí pueden ver ustedes el concepto de heterogeneidad genética de un gen, donde un solo gen puede llevar a 4 diferentes fenotipos clínicos. Entonces, ¿qué se conoce de este gen? Desde el 2011, que se encontró mutaciones en STAT1 con ganancia de función asociado a candidiasis mucocutánea crónica, se han encontrado más de 80 mutaciones heterocigotas en más aproximadamente unos 350 pacientes. Como podemos ver aquí, entonces, las mutaciones están, todas estas que están en rojo, son las que llevan a candidiasis mucocutánea crónica, y las que están en azul son entonces las que llevan a las infecciones por micobacterias y por virus. Entonces podemos ver acá cómo la mayoría de las mutaciones se encuentran en estos dos dominios importantes para la interacción del DNA con STAT1, y eso lleva entonces a la candidiasis mucocutánea crónica. Entonces, igual, para explicarles un poquito de cómo STAT1 está implicado en esas diferentes actividades. STAT1 con la actividad antimicobacteriana, entonces tenemos acá un esquema donde tenemos, por ejemplo, las células dendríticas y los fagocitos, y acá tenemos los linfocitos T. No les voy a complicar mucho, ¿sí? Simplemente todo esto son genes, en azul, genes que ya han sido relacionados con enfermedades por micobacteria, y como vemos aquí en rojo, está el gen STAT1 que está corriente abajo del interferón gamma. Entonces el interferón gamma, como ustedes saben, es importante para la actividad antimicobacteriana. Entonces cuando el interferón gamma se une a sus receptores, prende una cascada de señalización en la cual se tiene que activar STAT1. Si STAT1 no está funcionando bien, entonces los pacientes no pueden, o sea, las células del paciente no pueden matar la micobacteria, y por eso los pacientes tienen enfermedades por micobacterias. Cuando hay infecciones por virus, STAT1 también está implicado. Tenemos acá, por ejemplo, principalmente esto se ha visto en células del sistema nervioso. Cuando el virus, específicamente herpes simple, entra a las células, entonces activa también una cascada de señalización que lleva a la producción de interferón alfa, beta y gamma. Esas citoquinas entonces son, o se unen a sus receptores en otras células y se prende entonces aquí STAT1, y acá está el heterotrímero de los que les hablé. Entonces acá también, cuando STAT1 está defectuoso, entonces esto es lo que lleva a que no se dé la transcripción de ciertos genes que se necesitan para matar ese herpes que entró. Entonces esta es la forma en que STAT1 está implicado en la actividad antiviral. Y entonces, ¿cómo está implicado en la actividad contra los hongos? Tenemos entonces la cándida, en este caso, se une también a las células fagocíticas, o entra a las células fagocíticas. También se presentan una cascada de señalización que lleva a la producción de ciertas citoquinas como la IL-6 y la IL-23, que se une a sus receptores en los linfocitos T, y esos linfocitos T también tienen receptores para IL-27 y para los interferones. Como ya saben, entonces, con candidiasis mucocutánea crónica, este gen STAT1 también está implicado y está corriente abajo de los receptores de interferones. Entonces, si este gen está mutado, que en este caso es con ganancia de función, entonces los pacientes van a tener candidiasis mucocutánea crónica. Para resumir, entonces, STAT1 tiene que tener un nivel normal para que esté funcionando en el sistema inmunológico. Si hay pérdida de función, sea autosómica recesiva o autosómica dominante, los pacientes van a tener infecciones por micobacterias y por virus. ¿Por qué? Porque hay una disminución o un bloqueo en la respuesta a estos interferones. Por el contrario, si hay ganancia de función en ese gen, los pacientes van a tener una respuesta exagerada a estas citoquinas, lo cual va a llevar a que haya menos células, las que le comentaba, las TH17, un grupo específico de linfocitos T, y eso lleva entonces a que los pacientes no tengan infecciones por micobacterias, pero que tengan infecciones por cándida, y que adicionalmente pueden presentar episodios de autoinmunidad como el lupus. Entonces, como les decía, esta inmunodeficiencia, la ganancia de función en STAT1 se ha visto ya en muchísimos pacientes, y el año pasado entonces se realizó un estudio multicéntrico donde se evaluaron muchos pacientes de todo el mundo y se encontró como cuáles son las
otras manifestaciones clínicas, porque se empezó a ver que estos pacientes no solamente tenían candidiasis mucocutánea, sino que podían, cuando les empezaban a indagar en su historia clínica, encontraban que también tenían otras infecciones. Entonces tenemos, la mayoría de ellos perdón, tienen infecciones por Candida albicans, y eso sigue siendo como el gol estándar para esta enfermedad. Pero también había algunos pacientes que tenían infecciones por bacterias, infecciones por micobacterias como tuberculosis e infecciones virales. Adicionalmente, entonces, estos pacientes mostraban otros fenotipos de autoinmunidad, como principalmente enfermedad de la tiroides. Muchos de ellos también presentan aneurismas, muchos de ellos también presentan cáncer. Entonces, como podemos ver, la deficiencia de estado 1 con ganancia de función ya se sabe que puede llevar a un fenotipo clínico mucho más amplio. Entonces, en nuestro grupo de investigación, como les estaba comentando Andrés, nosotros estamos estudiando con un proyecto de Colciencias pacientes que tienen enfermedades infecciosas. Entonces, el objetivo de este proyecto es identificar pacientes colombianos con defectos en la inmunidad intrínseca e innata, que es el grupo que les comenté que nosotros nos estamos enfocando, y identificar las mutaciones asociadas y caracterizar esas anormalidades inmunológicas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces hicimos la secuenciación completa del exoma y análisis bioinformático a 16 pacientes de la cohorte que tenemos. Se hizo las confirmaciones de las mutaciones por sample, que ya Andrés les explicó cómo se hace, y también hicimos entonces ensayos funcionales. Entonces, de esa cohorte de 16 pacientes, les traigo el ejemplo de 3 pacientes de ellos. Tenemos 3 pacientes, todos 3 son masculinos. La edad de inicio de los síntomas prácticamente todos fue en el primer año de vida, los 40 días, un mes y un año, y las características clínicas o las infecciones fúngicas más notorias siempre ha sido la candidiasis orofaríngea, en las uñas, esofágica. Este paciente tuvo también infección por Histoplasma capsulatum. En infecciones bacterianas, como ya sabemos que hay un espectro clínico amplio, entonces empezamos a indagar por las demás infecciones. Este paciente, por ejemplo, no tiene ningún tipo de infección bacteriana, pero el paciente número 2 tuvo infección por Mycobacterium tuberculosis. Las infecciones virales, el único que tenemos es en el paciente 3, con infección por moluscos contagioso y también por herpes labial. Hay otras características clínicas asociadas como reflujo gastroesofágico, bronconeumonías, manifestaciones inmunes, como ya sabemos que los pacientes pueden presentar manifestaciones inmunes. También indagamos y en estos 3 pacientes aún no se ha presentado ninguna manifestación autoinmune, y todas las otras pruebas de rutina de laboratorio son normales. Como pueden ver, entonces la edad de diagnóstico fue temprano y actualmente los pacientes 1 y 2 tienen 11 años y el paciente 3 ya tiene 30 años. Entonces, ustedes con este fenotipo clínico y todo lo que yo les expliqué en la introducción, ¿qué creen que puede tener este paciente, estos 3 pacientes? Si ustedes estuvieran en nuestro lugar, ¿ustedes a qué se irían a buscar? Tienen estos 3 pacientes con muchas características clínicas comunes, principalmente candidiasis. Buscar estado 1, ¿cierto? ¿Y pensarías que es ganancia de función o pérdida de función? Ganancia de función, ¿cierto? Entonces a estos pacientes les hicimos exoma, y los resultados del exoma, bueno, aquí les muestro primero como unas fotitos de las infecciones. Este es el paciente 1, ustedes ven acá la lengua con muchas manchitas blancas, todo de cándida, y el paciente 3 también, acá se ve menos, pero también tiene cándida y también tiene candidiasis en los dedos. Entonces, hicimos secuenciación del exoma, ¿cierto? Y nos encontramos entonces que los 3 pacientes tenían mutaciones heterocigotas en el gen STAT1. Cuando los fuimos a mirar si esas mutaciones, que aquí se las menciono, estaban reportadas ya en la literatura, porque como les dije ya hay más de 80 mutaciones reportadas, no las encontramos reportadas. Entonces estas 3 mutaciones son mutaciones nuevas en un gen ya conocido que es STAT1. Como les explicó Andrés, entonces nosotros antes de irnos a hacer cualquier prueba funcional miramos ciertas características de esas mutaciones y vemos, por ejemplo, que los aminoácidos que se afectan, que es en el paciente 1 el aminoácido Q20, en el paciente 2 L354 y en el paciente 3 E235, bueno, les aclaro, todas 3 fueron mutaciones con cambio de sentido, es decir, se cambia un aminoácido por el otro.
y todos podemos ver que son conservadas en las especies. Entonces esto nos lleva a pensar que cualquier cambio en esta posición puede ser deleterio. Igual les hicimos todas las predicciones con los software que Andrés les comentó, y todos los software decían que eran probablemente deleterios. También entonces hay que hacer la confirmación por Sanger, tanto al paciente como a los padres. Con autosómica dominante, entonces, ¿ustedes creerían que los padres deben de tener la mutación o no? ¿Por qué? Sin mostrarles Si los padres tienen síntomas, si no, puede ser una mutación de nuevo. Exacto. Entonces, los padres de estos 3 pacientes, ninguno de ellos tenía manifestaciones clínicas de candidiasis, todos estaban en buenas condiciones clínicas. Entonces, igual, así yo sepa eso, yo tengo que confirmarlo por secuenciación, por Sanger. Entonces, como ustedes ven, de la familia 1, el paciente es hijo único, confirmamos la mutación, tenemos acá el paciente, como ustedes, no sé si se ve bien, en esta posición en el padre, por ejemplo, tiene que haber una adenina, ustedes ven un solo pico de color verde, quiere decir que es homocigoto para adenina, es decir que en ambos alelos él es wild type, no tiene mutación del papá. Mientras que el paciente vemos que tiene adenina guanina, que es el cambio, entonces es heterocigoto el paciente. Ya entonces secuenciamos el papá es wild type y nos falta la mamá, pero hasta donde sabemos ambos son sanos. Para el paciente 2 entonces tenemos más individuos en la familia, confirmamos la mutación en el paciente 2 es heterocigoto, ya secuenciamos también ambos padres, los padres no tienen la mutación y como ya sabíamos ellos eran sanos, y adicionalmente el abuelito lo secuenciamos. ¿Por qué? Porque recuerden que este paciente es el paciente que adicional a candidiasis también tenía tuberculosis. Cuando indagamos en la familia, esta hermana, este hermano y el abuelito habían tenido tuberculosis, entonces queríamos saber si esos pacientes también ya tenían la mutación en STAT1 y les estuviera predisponiendo a la tuberculosis. Entonces hasta el momento hemos obtenido DNA del abuelito, pero es wild type. Entonces hasta el momento, bueno, con la familia 3, el paciente tiene 2 hermanas mayores, todas 2 son saludables, confirmamos la mutación en el paciente y ambos papás son wild type. Es decir, hasta el momento con paciente 2 y 3 sabemos que la mutación es de novo, es decir, apareció en ellos, ¿sí? Con el paciente 3, por ejemplo, él ya tiene 30 años y como ustedes pueden ver, él ya se casó, entonces con él se tiene que hacer una consejería genética porque si él quiere tener hijos, muy probablemente el 50% de sus hijos pueden tener esta mutación. Es hacer análisis funcionales. Yo solamente con esta información no me puedo quedar y le puedo decir a un paciente su enfermedad es debido a este defecto genético, yo tengo que demostrarlo en el laboratorio, sea en una forma in vitro, es decir, utilizando sistemas complementarios o utilizando células del paciente. Entonces en este caso hemos obtenido células del paciente 3, es decir, hemos obtenido sangre separado células mononucleares y uno con esas células puede realizar diferentes ensayos. Entonces dependiendo del gen que usted esté buscando, que usted esté analizando, perdón, usted necesita mirar ese gen, en qué vías de señalización está implicado y si hay un defecto en él, qué puede estar fallando. Entonces, como les había mostrado en una de las primeras gráficas, STAT1 es un factor de transcripción y se fosforila. Entonces, varios de los ensayos que uno puede hacer es fosforilación, mirar cómo está la fosforilación de STAT1. Otra que les había dicho entonces, yo les dije que STAT1, bueno, después de estimularse con interferón gamma, se dimeriza, él se fosforila y 2 moléculas de STAT1 se unen y se van al núcleo. Cuando se unen al núcleo, entonces yo puedo evaluar translocación al núcleo por microscopía electrónica, por ejemplo, y puedo luego analizar si hay unión de ese factor de transcripción al DNA, y eso lo puedo hacer con otras técnicas y evalúo la unión del dímero al DNA. Y adicionalmente, el último paso, como él es un factor de transcripción, entonces yo puedo evaluar la actividad transcripcional de este gen, y eso lo puedo hacer con una metodología que ya les voy a mostrar. Entonces, nosotros en el laboratorio evaluamos 2 metodologías que hasta el momento tenemos las herramientas para hacerlo, y es mirar la fosforilación de STAT1 y la actividad transcripcional de este dímero que se une al DNA. Entonces, la fosforilación de STAT1, ¿cómo se hace?
tenemos entonces pacientes, el paciente 3, obtuvimos sangre, de la sangre separamos las células mononucleares, serían estas entonces, y yo siempre tengo que comparar en cualquier ensayo funcional a mi paciente con un individuo control, porque yo tengo que comparar con un individuo sano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos células sin estimular y otras células las estimulamos con interferón gamma o con interferón beta. ¿Por qué con estas dos citoquinas y no con otras? Porque están abajo de la cadena de reacción de Saturno. Están arriba. Son los iniciadores de la casa. Están arriba. Acuérdate que estas citoquinas se unen a sus receptores y de ahí prenden la cascada donde se activa STAT1. Y ya se sabe por literatura que estas son las citoquinas que se han visto implicadas en la actividad antiviral, antimicótica y antimicobacteriana. Entonces esas son las que utilizamos. Entonces uno las estimula las células con estas citoquinas por 15 minutos, luego para la estimulación y luego esa estimulación se para agregando PBS frío y luego simplemente uno separa las células, extrae proteínas y las corre en un Western blot. Cuando yo las corro en un Western blot, luego le coloco, porque yo quiero mirar la fosforilación, entonces coloco un anticuerpo específico para lo que yo quiero identificar. En este caso yo quiero saber si STAT1 se fosforila. Entonces yo compro un anticuerpo comercial que me va a detectar STAT1 en el estado de fosforilación. También tengo que comprar un anticuerpo que me identifique STAT1 pero sin fosforilarse. Y adicionalmente necesito un anticuerpo de un gen constitutivo, es decir, un gen que no importa qué deficiencia tenga el individuo, siempre se va a estar expresando. En este caso tenemos un gen constitutivo que se llama GAPTH. Entonces, corremos el gel, ¿cierto?, en el Western blot y luego lo colocamos en contacto con el anticuerpo y después por una reacción de quimioluminescencia miramos si hay expresión o no de esa proteína. Acá vemos entonces en el individuo control, si no hay estimulación, no se ve fosfoestat1. Si se estimula con interferón gamma tenemos este nivel de fosforilación y con beta tenemos este nivel. Con interferón beta siempre se ha visto que el estímulo es un poquito más fuerte, entonces ustedes pueden ver una banda más oscura que con interferón gamma. Cuando la comparamos con el paciente, ustedes ven que sin estímulo ya hay un poquito de banda muy clarita, pero cuando se estimula con interferón gamma e interferón beta, ¿ustedes qué ven ahí? ¿Qué diferencia ven? Es mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces, yo estoy viendo que en el paciente la fosforilación de STAT1 es mucho más fuerte y eso está correlacionado con lo que ya se ha visto en la literatura, ganancia de función en STAT1. Esa ganancia de función, ¿qué implica? Que STAT1 se mantiene fosforilado, es decir, cuando él va a un núcleo, se une al DNA y se transcriben ciertos genes, esto vuelve y se despega y se recircula, por decirlo así, se despega y se defosforila, es decir, pierde el fósforo. Pero en la deficiencia con ganancia de función, este fósforo se mantiene ahí pegado, siempre está ahí. Entonces, toda la respuesta a interferón gamma e interferón beta está prendida siempre. Entonces, siempre hay aquí la transcripción de ciertos genes, eso siempre está prendido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los pacientes? Que hay mayor fosforilación, es decir, esto no se está defosforilando, mientras que en el control sí. Entonces, esa es la forma de yo saber y de yo implicar esta mutación que tiene el paciente 3 con la ganancia de función en STAT1. Que vemos también que STAT1, incluso la forma no fosforilada, hay más STAT1 en estos pacientes. ¿Por qué? Lo mismo, tenemos más STAT1 que se está fosforilando. Si no está fosforilado, igual eso no está cambiando la cantidad de STAT1, sino que está aumentada. Entonces eso está correlacionado también al aumento en la fosforilación. Y como vemos, el gen constitutivo, no importa si está estimulado con interferón gamma, interferón alfa o no está estimulado con nada, siempre la cantidad es lo mismo. Entonces con estos resultados, por lo menos para el paciente 3, pues, tenemos ya los resultados completos, podemos decir que el paciente tiene una deficiencia en STAT1 con ganancia de función y que muy probablemente es la causa de que el paciente tenga candidiasis mucocutánea crónica. Entonces para el paciente 1 y el 2 todavía necesitamos entonces obtener más sangre de los pacientes. Otra forma de evaluarlo
porque todavía no teníamos muestra de los pacientes, entonces es hacer un ensayo in vitro. Un ensayo in vitro en un ensayo sobre expresión, es decir, yo aquí no estoy utilizando células de los pacientes. Yo aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando un plásmido, aquí vamos a utilizar más todas técnicas de genética molecular. Tenemos un plásmido donde yo inserté el gen STAT1 normal, ¿cierto? Cuando yo tengo este plásmido, yo luego, por un proceso que se llama mutagénesis sitio dirigida, recreo las mutaciones que tiene mi paciente, que tienen los 3 pacientes. Entonces voy a tener plásmidos con STAT1 normal y otros 3 plásmidos con cada una de las mutaciones de los 3 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Bueno, y adicionalmente entonces necesito tener un plásmido adicional, perdón, les estoy explicando un ensayo que se llama gen reportero de luciferasa. Entonces, para ese vamos a necesitar otro plásmido que uno compra, ya ese viene listico, que va a tener un gen que se llama luciferasa. Luciferasa, ¿a qué le suena? Como a luz, ¿cierto? Entonces, cuando este gen se transcriba, va a producir luz. Entonces, en un ensayo, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tomamos células, existen células de fibrosarcoma que específicamente no tienen STAT1. Entonces es un modelo perfecto porque las células no tienen STAT1, ellas normalmente no expresan el STAT1. Entonces yo en estas células, que se llaman células U3C, las transfecto. ¿Qué es transfectar? Es meter este plásmido, sea el wild type o el mutado, más este. Este siempre tiene que ir, el de luciferasa. Los meto acá, entonces las células van a tener STAT1, porque las células van a utilizar toda la maquinaria, para realizar la transcripción. Entonces vamos a tener STAT1 y el plásmido entonces va a tener el gen de la luciferasa, entonces eso se va a unir. Y yo que les conté de STAT1, que STAT1 formaba un dímero e iba y se unía a un gen cualquiera, en este caso ¿cuál va a ser? El gen de la luciferasa. Yo que puedo entonces saber, porque acá no va a haber ningún gen de citoquinas, ningún otro gen importante para evaluar, sino que va a haber entonces el gen de la luciferasa, que eso lo voy a medir como unidades de luz en un luminómetro. Entonces, luego de esto, pues yo tengo que estimular las células con interferón gamma para saber si ellas sí están respondiendo. Entonces la forma de hacer esto es como lo que está pasando en las células del paciente. El paciente tiene STAT1 o el individuo control tiene STAT1 y yo las estoy estimulando con interferón gamma. En otro caso, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a introducir STAT1 con las mutaciones, el luciferasa, y voy a hacer el mismo proceso. Entonces, ellos tienen que hacer 4 experimentos independientes. El wild type con luciferasa y cada una de las 3 mutaciones con el de la luciferasa. Entonces, si STAT1 está bien, o sea, si es wild type, él se va a unir al promotor de la luciferasa y va a dar una cantidad X de luz, ¿sí? Si las mutaciones llevan a que haya más actividad transcripcional, porque es ganancia de función, vamos a ver mayor cantidad de luz. Y si la mutación, por ejemplo, lleva a pérdida de función, entonces lo vamos a ver reflejado como menos cantidad de luz. Entonces, estos son los resultados. Los resultados que hacemos entonces, tenemos acá la cantidad de unidades de luciferasa en unidades de luz, y acá tengo entonces todos los diferentes experimentos que hicimos. Y si fueron no estimulados y si se estimularon con 2 diferentes dosis de interferón gamma. Entonces, esto es un experimento. Cada una de estas barritas es un experimento independiente. Entonces, ¿qué es MOC? MOC simplemente es un plásmido pero que no tiene nada dentro. Es decir, es este plásmido pero vacío, sin ni siquiera el gen STAT1. ¿Sí? ¿Eso por qué lo hace uno? Porque uno necesita saber si el solo hecho de transfectar las células está afectando la funcionalidad de las mismas. Entonces para eso utilizamos MOC, pero cuando transfectamos con el MOC sin estímulo o con 2 cantidades diferentes de interferón gamma, ustedes ven que no hay nada de luz, entonces eso no está afectando. Cuando transfectamos entonces células, el plásmido wild type con el gen de la luciferasa, si no hay estímulo, muy poquita cantidad de luz. Con 10 unidades internacionales de interferón gamma me está dando como menos de 0.5 unidades de luz. Y con 10 a la 3, entonces ya vemos
que se aumentó la cantidad de luciferasa, de luz. Entonces, esto es lo que normalmente se vería en un individuo sano, esta cantidad de transcripción llevada a cabo por STAT1. Ya cuando empezamos a ver las 3 mutaciones de los 3 pacientes, que empezamos a ver que con 10, ustedes ven que es mucho más superior que con el 10 del wild type, y con 10 a la 3 se subió muchísimo más, y algo muy similar vemos con las otras 2 mutaciones. Adicionalmente, ¿eso con qué lo comparamos? Con una mutación que ya ha sido reportada en la literatura que lleva ganancia de función, porque yo necesito compararlo también como con un control positivo. Entonces en el laboratorio también recreamos esa mutación que ya se sabe que está asociada a candidiasis, y como vemos esa mutación también. Entonces podemos ver que las mutaciones de nuestros 3 pacientes se comportan muy similar a un paciente que ya ha sido reportado, y todas esas 3 tienen ganancia de función porque estamos viendo mayor cantidad de luz si lo comparan con el individuo silvestre. También se compara con un individuo, con una mutación que ha sido reportada como pérdida de función. Yo les conté, pérdida de función quiere decir que STAT1 no se produce, entonces no va a haber nada de luz, y que esas mutaciones llevan esas enfermedades por micobacterias. Entonces, como ustedes ven aquí, no hay producción de luz, muy parecido como si ustedes no les hubieran colocado nada, como el MOC. Entonces, de esta forma, a pesar de que todavía no hemos utilizado células de los pacientes 2 y 3, ya sabemos que en un sistema in vitro también llevan a ganancia de función, y que es muy similar al paciente 1 y 2, al paciente 3, que ya le hicimos el ensayo en las células de él. Entonces, con este ensayo, hasta el momento podemos concluir que las mutaciones que estos 3 individuos tienen pueden ser la causa de la candidiasis mucocutánea en ellos. Entonces, como conclusiones, tenemos entonces 3 pacientes colombianos con mutaciones heterocigotas no reportadas en STAT1 y que llevan a ganancia de función. Esas mutaciones entonces explican la susceptibilidad a la candidiasis mucocutánea crónica que todos 3 presentan, que es el fenotipo clínico común entre los 3. Uno de ellos entonces tenía histoplasmosis y el otro tenía tuberculosis. Entonces, ya sabemos por literatura y adicionalmente con nuestros 3 pacientes que las mutaciones con ganancia de función en STAT1 llevan a un espectro clínico más amplio, no es solamente candidiasis mucocutánea, sino que pueden ser, se pueden observar con enfermedades, infecciones por bacterias o por virus. Ese es entonces el ejemplo que les traíamos de cómo hacer una caracterización, primero cómo hacer un análisis genético y luego cómo se debe hacer toda la parte de la funcionalidad de ese gen e implicarlo con la enfermedad. Finalmente entonces quería agradecer al grupo Inmunodeficiencias Primarias, que es el grupo donde nosotros pertenecemos en este momento y estamos realizando el proyecto de investigación. Adicionalmente tenemos un grupo de médicos al que llamamos Red de Nodos, que son médicos que se encuentran en diferentes ciudades del país y que son los que nos ayudan a encontrar todos estos pacientes. De la Universidad de Antioquia entonces tenemos el Centro Nacional de Secuenciación Genómica, que es con el centro donde estamos realizando toda la parte bioinformática que les comentó Andrés. Tenemos entonces colaboradores en 2 laboratorios en Nueva York y en Francia, y unos colaboradores en Japón que nos ayudaron con el ensayo in vitro, y entonces también obviamente a los pacientes y sus familias, y la financiación de este proyecto entonces es por Colciencias y por Ecosmo. Preguntas. Yo quisiera saber si esa ganancia de función en STAT1 no le da una predisposición a los pacientes a otro tipo de situaciones clínicas aparte de la candidiasis. Sí, te mostré en una de las diapositivas. Ellos pueden tener infecciones por bacterias, pueden tener infecciones por virus, adicionalmente pueden tener autoinmunidad, no todos, o sea, se ha visto en un porcentaje más o menos considerable en ese ensayo o en ese estudio de 274 pacientes que se hizo a nivel mundial. Se han encontrado pacientes con autoinmunidad, también tienen susceptibilidad a diferentes tipos de cáncer, sobre todo carcinomas, puede ser de garganta, sobre todo las partes donde están más afectadas por la candidiasis. Yo quiero decir algo de eso. Hay una cosa muy bonita. Recuerden que Cándida hace parte de la microbiota
microbiota intestinal, está, pues, la tenemos, todos tenemos cándida en este momento, ¿listo? Pero entonces miren que un defecto tan pequeñito, un cambio de un nucleótido por otro que induce un cambio de un aminoácido por otro, genera una susceptibilidad como esa, como tan precisa. Miren que esos 3 pacientes, todos tenían candidiasis mucocutánea crónica, o sea, de que nacieron, tienen el nugget en la boca, en las uñas, que eso normalmente a los niños no les da eso, ¿sí o no? Entonces miren que un defecto tan preciso lleva a que la microbiota intestinal deje de ser microbiota o pues deje de ser un comensal que no nos causa infección, a que ya empiece a causar infección, pero solamente por eso. Y en algunos pues por Mycobacterium tuberculosis también, pero miren que están asociadas, o sea, están asociadas. primordial es la candidiasis mucocutánea. El paciente que tiene 30 años, desde que nació, toda la vida ha tenido candidiasis en la boca, esofágica, en las uñas también, ¿cierto, Marcia? Uñas también. En las uñas, pero nada más. O sea, solamente eso. O sea, son dañitos muy específicos que cuando que a medida que nosotros vamos encontrando esos pacientes y los vamos caracterizando, mire que a lo último lo que se van a generar es como unas especies de manuales donde nos van a decir a un paciente que tenga candidiasis mucocutánea crónica, hay uno que sospechamos, STAT 1, ¿cierto? Vaya a buscar en STAT 1, entonces secuenciemos STAT 1 específicamente, o haga un exoma y vaya inmediatamente a buscar en STAT 1 a ver si el paciente tiene. Y mire que desde el punto de vista del tratamiento, seguramente en un futuro va a haber una manera en que podamos cambiar el gen o un medicamento que ayude a defosforilar STAT 1 o que regule la traducción o la expresión de ese gen o algo así, pero ya porque se conoce pues como tal. Sí, para el tratamiento para esta enfermedad todavía no es nada específico, son antifúngicos. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, o les mostré una de las diapositivas, STAT 1 está implicado en diferentes vías de señalización. Entonces, si usted bloquea la fosforilación de STAT 1, no solamente va a estar bloqueando la que lleva candidiasis, va a estar bloqueando muchas otras. Entonces, si le quita una enfermedad, pues le puede estar dando otra. Entonces, toda la parte de tratamiento diferente, que no sea antifúngicos, todavía está en desarrollo, porque adicionalmente también se está buscando como otros medicamentos que también ayuden a disminuir las infecciones. Pero eso está, para esta enfermedad particularmente todavía están en proceso de investigación. ¿Cómo se explica desde el punto de vista celular que una ganancia de función me lleva a una susceptibilidad en lugar de generarme como una extra protección o algo así? Y la segunda es, ¿qué hay de los otros 13 pacientes? De los otros 13 pacientes, como les comentamos ahora, tenemos defecto genético, o sea, de los 16 tenemos defecto genético en 8 o 9, pero ya los otros son en genes, los otros son pacientes que tienen susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. Entonces en esos hemos encontrado mutaciones en otros genes, por ejemplo hemos encontrado mutaciones en este gen, hemos encontrado mutaciones en IL-12 receptor beta 1, hemos encontrado mutaciones en GP91-FOX, pero esos son otros casos clínicos, yo hoy solamente les traía uno. Hemos encontrado mutaciones en CAR9, por ejemplo, un paciente con mutaciones en CAR9, tenemos IL-17RA, también tenemos un paciente con mutación en esta, y los otros, como les contaba Andrés, los tenemos ahí, porque entonces ya esos van a ser genes nuevos posiblemente, pero en el análisis del exoma tiene que ser mucho más detallado, porque yo ya, cualquier gen puede ser candidato. Yo con esos exomas de los otros 6 pacientes que nos falta por analizar, tenemos que irnos gen por gen, mirar la función de ese gen, dónde se expresa, qué tipo de mutación es, y después realizar todo el mismo proceso que hicimos con este Sanger, ensayos funcionales. Entonces los otros 6 están en proceso de análisis. ¿Y cómo se explica? Te cuento aquí acá, que mostré acá. ¿Por qué la ganancia de función? Porque hay mayor respuesta a estos interferones. Entonces, si tú estás respondiendo demasiado a interferón gamma, por ejemplo, o a interleuquina 27, hay una disregulación en todo el proceso ya de las células. En este momento hay grupos de investigación que se están encargando de buscar precisamente qué es. Hay unos que están hablando, por ejemplo, que es un artículo que sale pronto, de que STAT 1, cuando hay ganancia de función,
la forma en que se une un dímero, que se une un estado con el otro para formar el dímero afecta, y que esa forma en que afecta lleva a que se produzca más de otras citoquinas que aún no se sabe cuáles son, que pueden estar afectando el sistema inmunológico. Entonces esa parte todavía está en estudio, porque hasta el momento se ha tratado como de encontrar cuáles son las mutaciones y el espectro clínico, pero lo que se sabe es que responder demasiado a estas citoquinas está haciendo una disregulación de otras citoquinas en el sistema inmunológico y de otras células. De determinados microorganismos, y se da la activación de los linfocitos T, se dan respuestas tipo TH1 que están mediadas por interferón, TH2 que están mediadas por interleuquina 5, 6, 10, etcétera, ¿cierto? Y TH17 que está mediada por interleuquina 17. Entonces, cuando hay una mutación de ganancia o pérdida de función, ese balanza, mire que ya está mostrando como una balanza en la producción de citoquinas por los determinados linfocitos T, se desbalancea. Entonces, por ejemplo, en este caso se está balanceando más hacia una respuesta, yo la entiendo ahí como antiviral, ¿cierto? Más antiviral porque está mediada por interferón alfa, beta, que es antiviral, pero entonces se va más hacia ese lado, entonces deja descuidada, por así decirlo, la respuesta antifúngica, que en este caso es para cándida, entonces por eso se predispone más a infecciones por cándida. Mientras que cuando es un defecto en interferón gamma, o sea, se voltea la balanza para el otro lado, entonces baja el interferón gamma, y el interferón gamma es muy importante para responder frente a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se aumentan estas citoquinas y esta disminuye, entonces estamos descuidando la respuesta contra Mycobacterium, entonces ya se vuelven más susceptibles a la infección por Mycobacterium tuberculosis. Todos nosotros los que estamos acá nos hemos expuesto algún día a Mycobacterium tuberculosis, pero como esta balanza se mantiene muy bien equilibrada, no desarrollamos tuberculosis. En cambio, en estos pacientes, como el sistema inmune está desbalanceado, dices, no hay interferón gamma, se exponen a Mycobacterium tuberculosis, les da la tuberculosis. Y adicionalmente, aquí es muy importante este tipo de células, las células TH17, que como les había mostrado en la primera diapositiva de la respuesta a cándida, siempre está implicada las IL-17, ¿sí? Entonces, si esta, como STAT1, no se está o está defectuoso por la ganancia de función, la diferenciación de estas células se queda ahí, no hay células TH17. Eso es lo que se ha visto en la mayoría de los pacientes. Si no hay células TH17, no se producen estas citoquinas que son importantes en pelear contra la cándida. Muchas gracias. Gracias a la profesora Marcela Moncada-Vélez por su presentación, y muchas gracias a los profesores Carlos Andrés Arango Franco, Andrés Arias Sierra y a Marcela Moncada-Vélez por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos. El día de hoy a Fruto HSA con su continuo apoyo al programa de educación continua actualizando y a ustedes amigos por estar acá presentes el día de hoy a acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan en un insumo para el ejercicio de su desempeño y funciones profesionales.